Bueno, indiscutiblemente lo primero es evidente que estamos frente a un texto constitucional en que ningún católico puede permanecer neutro, ¿no? Pero creo que es importante que cuando nos planteamos también como católicos frente a este texto, también pongamos en su exacto contexto lo que una norma constitucional primero puede otorgarle a un país, a una sociedad, ¿no? Y creo que en eso lo primero es ordenar las expectativas, ¿no? Un texto constitucional lo que viene de alguna manera es a fijar los valores, ¿no? Que van a informar el ordenamiento jurídico, son los principios a la luz de los cuales vamos a escrutar el resto de las respuestas que el derecho, ¿no es cierto?, el ordenamiento otorga. Es la norma, ¿no es cierto?, la norma suprema de la jerarquía normativa, como decimos en el derecho, y por lo tanto evidentemente tiene un rol trascendente, pero está claro que muchas de las quizás aspiraciones que hoy se plantean, ¿no?, en el contexto de este debate constitucional exceden con mucho a lo que una constitución puede otorgar, ¿no? Una constitución no nos va a hacer más solidarios, una constitución no nos va a hacer más respetuosos de los demás, una constitución no nos va a hacer más honrados, una constitución no va a disminuir la corruptela que cruza todos los segmentos sociales de nuestro país, si no hay un cambio ético, ¿no? Si no hay un cambio que es primero, que tiene que ver con la decisión de actuar conforme a la ley, con la decisión de actuar conforme a la moral. Y creo que el gran problema en el que estamos sumidos en nuestro país es precisamente de una gran crisis ética, de una gran crisis moral. Y por lo tanto difícilmente este texto va a servir para resolverlo, no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo, ¿no? Ahora, hay muchos aspectos por los cuales obviamente el texto, a mí que soy católica practicante, me representa varios, ¿no es cierto?, cuestionamientos. Desde luego, de un punto de vista simplemente como abogada, hay cuestiones formales, ¿no? Es un texto no mal redactado jurídicamente, con cero capacidad de síntesis, se repite, ¿no es cierto?, odiosamente, ciertos principios, ciertas reglas, y no hay que olvidar que el rol de una norma jurídica y la importancia que una norma como esta, que es política, pero que también es jurídica, es su claridad, es su certeza, es el que en definitiva, ¿no es cierto?, el texto no nos permita siempre 10 interpretaciones posibles. Desde ese punto de vista es un texto que deja mucho, mucho por desear y que está a una larga distancia de textos tan importantes en nuestro derecho como por ejemplo el Código Civil, ¿no? O sea, la distancia con un texto como ese redactado hace 1855 es realmente sideral, ¿no? Luego están las cuestiones de fondo, ¿no? La propuesta que está sometida a plebiscito presenta varios aspectos jurídicos, éticos y políticos que debilitan el respeto a la dignidad de la persona, que ha de ser el valor síntesis de todo ordenamiento constitucional y que creo que hacen inciertos sus efectos hacia el futuro. No me puedo referir a todos, son muchos, así que solo me voy a quedar en aquellos que, como católica practicante, creo que son importantes, ¿no?, para juzgarlo desde nuestra comprensión, ¿no es cierto?, antropológica de la persona, ¿no? Buena parte de ellos están en la declaración de los obispos en torno a la propuesta de 23 de julio reciente, de manera que no es solo mi lectura, ¿no?, sino que es también la lectura de los obispos en la materia en que me voy a referir, ¿no? Lo primero es no olvidar que, o al revés, partir del punto de partida que la doctrina social de la Iglesia, el catecismo, ¿no?, el compendio de la doctrina social, contienen en realidad una serie de principios que son un marco, que son principios que la Iglesia reconoce, ¿no es cierto?, como cardinales también a un ordenamiento constitucional. Obviamente en ellos no hay una, ¿no es cierto?, precisión expresa de que toda constitución, ¿no es cierto?, debe reconocerlos, pero es evidente que la doctrina, ¿no es cierto?, social de la Iglesia contiene una comprensión de la persona, de la dignidad de la persona, a partir de la cual se deducen una serie de consecuencias, ¿no?, que le deben ser reconocidas a la persona, que son desde el punto de vista de la Iglesia puntos de partida también para el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la persona es un prius para el derecho.
lo es desde luego para quienes como yo creemos, ¿no es cierto?, en esta comprensión de que el rol del derecho es proteger a la persona, pero lo es también para la doctrina social, en el sentido de que la persona precede al derecho. Y desde ese punto de vista, la persona, siendo, ¿no es cierto?, un prius, determina que lo que debe hacer el derecho es protegerlo, y lo que debe hacer al proteger la persona es proteger su dignidad. Y el respeto a la dignidad de la persona no es un concepto abstracto para la doctrina social, no es un saco, ¿no es cierto?, no es en definitiva un bolsillo de payaso en el que podemos meter todo lo que se nos antoja, ¿no?, sino que implica el reconocimiento de ciertos derechos, el derecho a nacer, el derecho a ser educado por los padres, el derecho a cumplir la misión, ¿no es cierto?, por la cual hemos venido a cumplir con nuestra vocación, el reconocimiento de nuestra libertad, el reconocimiento de nuestra libertad, por no señalar sino algunos de los puntos cardinales que la doctrina social, ¿no es cierto?, establece y reconoce, ¿no? Desde ese punto de vista es que me parece que la revisión global de la propuesta constitucional no permite primero una comprensión nítida de cuál es el rol que la Constitución le va a reconocer al derecho, por lo tanto al Estado, y al revés, lo que se trasunta en ella es una comprensión normativa del concepto de persona. Quiere decir que en definitiva es el Estado quien define y determina quiénes tienen derecho a ser reconocidos como persona o no. Y lo hace cuando subordina, por ejemplo, ¿no es cierto?, la protección de la persona a otros bienes o intereses, como por ejemplo los de la naturaleza o los animales, cuando define desde cuándo se es persona natural y hasta cuándo define qué ha de entenderse por familia, entre otros, excediendo, por lo tanto, el ámbito de lo que le compete a una norma constitucional en materias que evidentemente inciden en profundas convicciones de todos nosotros, ¿no?, de muchos ciudadanos. Luego, además, esta dignidad, ¿no es cierto?, este respeto a la dignidad de la persona, que como les decía, ¿no es cierto?, no es solo un valor, ¿no es cierto?, o es de alguna manera el valor síntesis desde el cual debe partir todo ordenamiento constitucional, sino que lo es también, ¿no?, el principio desde el cual la doctrina social nos obliga a escrutar, ¿no?, todas las respuestas políticas, públicas, sociales, reconoce, ¿no?, ¿no es cierto?, o se reconoce principalmente en ciertos aspectos o ciertos principios que deben estar reconocidos en conformidad a esta doctrina. No es que me haya puesto de acuerdo con Eugenio, pero es la demostración de que eso es lo que la doctrina social establece sin duda. No estoy poniendo aquí este resumen del Papa Benedicto muy claro, donde señala, ¿no es cierto?, que obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y una mujer, la libertad en la educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas, ¿no? Estos valores no son negociables, dice el Papa, y por lo tanto, obviamente, lo que está haciendo es una maravillosa síntesis, ¿no?, de dónde está el núcleo de nuestra comprensión de la dignidad de la persona. Desde ese punto de vista, si nosotros vamos a mirar, ¿cierto?, el concepto de persona, primero, ¿no es cierto?, vamos a observar lo que yo digo, esta invasión normativa, ¿no?, de esta Constitución. Por lo pronto reconoce la ideología de género en su máxima expresión, ¿no?, a través de múltiples normas, ¿no? Artículo 24, está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funda en uno o más motivos tales como nacionalidad, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal. Luego, artículo 27, número 1, todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género. Artículo 40, toda persona, ¿no es cierto?, tiene derecho, bueno, a la educación sexual, a lo que me voy a referir después, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad,
¿no? Luego, artículo 64, las características sexuales, identidades, expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Es decir, es un texto que excede incluso lo que ya se ha llegado a reconocer en el ordenamiento jurídico, ¿no? Estableciendo una serie de conceptos que yo ni siquiera soy capaz de definir y que ninguno va a ser nunca capaz de definir, porque parecen ser conceptos sin frontera, ¿no? Y con ello se reduce la dignidad de la persona, porque la persona es digna por ser tal, no por su condición sexual, ni por ninguna otra condición, orientación o características como las que se señalan. En eso esto es una involución. El artículo 55 del Código Civil desde 1855 establece que persona cualquier individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe, condición, y parece que ahora vamos atrás. Es decir, vamos a distinguir, se genera una serie de categorías de personas, ¿no? Luego, además, se establece como principio el reconocimiento, ¿no es cierto?, de que toda identidad, de que toda expresión de género, de la sexualidad es un bien para la persona, deconstruyendo la trascendencia de la diferencia sexual, que no es una cuestión dogmática o teológica solamente, sino que proviene de la propia naturaleza humana. Nosotros fuimos creados sexuados, ¿no? Y hay una comprensión teológica, obviamente para quienes somos católicos, porque no fuimos creados sexuados simplemente por una casualidad, sino que por un designio del Señor que nos creó, ¿no es cierto?, creó la naturaleza, hizo, ¿no es cierto?, que ninguno de nosotros, ninguno de los sexos resume la perfección, y por lo tanto eso solo se produce en la complementariedad, ¿no? Luego, además, está ahora el ir tocando cada una de estas verdades no negociables, ¿no? En primer lugar, el derecho a la vida desde la concepción, ¿no? El artículo 21, que está aquí, están las dos normas propuestas, ¿no? Al principio pareciera que uno dice, sí, está reconociendo el derecho a la vida, pero acto seguido el artículo 61, ¿no?, establece el derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo. Todos sabemos lo que significa el derecho al propio cuerpo para, ¿no es cierto?, la ideología feminista que está detrás de esto. El Estado, ¿no es cierto?, además garantiza el ejercicio sin discriminación de este derecho, garantiza una interrupción voluntaria del embarazo, un parto, ¿no es cierto?, y establece que, por lo tanto, ¿no?, está claro que lo que está estableciendo el texto constitucional es un derecho constitucional al aborto, ¿no? Es el derecho constitucional al aborto provocado, lo que no se reconoce en ningún país del mundo, ni aún en los más progresistas ni liberales, ¿no? Y que viene como de alguna manera, ¿no es cierto?, a contrapelo de lo que está sucediendo incluso en el país donde se inició, ¿no?, todo el reconocimiento del aborto, que es Estados Unidos, con la reciente, ¿no?, revocación de la sentencia Roe versus Wade, ¿no? Y esto implica además que el Estado debe garantizar, ¿no? La gente tiene que entender que cuando se dice derecho al aborto constitucional, significa que de ahora en adelante el Estado tiene que asegurar, desarrollar todo un sistema de salud que permita el aborto. ¿No es cierto que se ha dicho, para tratar de alguna manera de morigerar este texto, el que está entregado a la ley y que por lo tanto será la ley la que fija sus condiciones? Pero eso es un argumento falso, ¿no? Primero porque la reconducción, el que la norma constitucional se remita a la ley, de ninguna manera asegura que lo que el legislador vaya a hacer es restringir, reducir. En segundo lugar, la expresión que utiliza el legislador, si ustedes se fijan, no es la ley restringirá o la ley fijará los límites o la ley limitará, sino que señala que la ley regulará. Y podría, y regular significa que puede establecer simplemente los procedimientos a través de los cuales se va a practicar el aborto, ¿no? Se quiso además, se presentó una indicación para que la expresión, el verbo fuera limitar, y se rechazó, con lo cual interpretar que regular implica limitar es contrario a la historia fidedigna de esta norma. Por último, es evidente que una ley que lo restringa, que venga a restringir, podría ser reclamada como inconstitucional, por ejemplo, por una mujer que
quiera abortar, ¿no es cierto?, más allá de los límites que la ley establezca, porque el texto no fija un límite, y por lo tanto podríamos discutir si la ley está invadiendo la reserva legal, puesto que sabemos que la ley no puede venir, es obvio, eso es evidente, no puede venir a restringir el contenido de un derecho constitucional. Y por último, si alguna duda existía, creo yo, ha quedado claro con el acuerdo suscrito la semana, ¿no es cierto?, esta semana, de quienes están por el apruebo por reformar, porque resulta que en ese acuerdo en parte alguna se estableció ni un solo punto relativo a esto, con lo cual eso demuestra que en la cultura política, ¿no es cierto?, o en la opinión política mayoritaria, esto no es un tema esencial o cardinal. Tampoco se asegura la objeción de conciencia. Cierto es que para que se asegure la objeción de conciencia no se requiere una norma expresa, porque la objeción de conciencia es el contenido de la libertad de conciencia, ¿no?, que está constitucionalmente garantizado. Pero el problema, ¿no?, es que el artículo que estamos viendo, el 61, asegura, ¿no?, su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones, y no cabe duda que eso puede ser interpretado como lo que está impidiendo es la objeción individual o la objeción institucional que están hoy de alguna manera reconocidas en la ley de interrupción entre causales, ¿no? En mi opinión, esta norma, solo esta norma, con todas sus implicancias y vacíos, es por sí sola tan claramente contraria a todo el magisterio de la Iglesia y tan grave que debiese bastar por sí sola para rechazar el texto a todo católico. Yo no puedo imaginarme que nosotros como católicos podamos defender el que haya un ordenamiento jurídico que consagre como principio el que hay vidas que merecen ser vividas y vidas que no, ¿no? A eso apunta la declaración de los obispos y lo dicen muy claramente, ¿no? Eso, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar, ¿no? Lo mismo sucede con la eutanasia, ¿no? Ahí están las normas de eutanasia, que cuando uno lee el artículo 50 dice, vamos bien, toda persona tiene derecho al cuidado, pero en el 6, ¿no es cierto?, en el 68 es donde se produce la involución en el derecho al cuidado, puesto que esta norma va claramente orientada a permitir y ampliar en definitiva la posibilidad de la práctica de la eutanasia, pese a que se remite a la ley, y vale todo lo que acabo de decir de la remisión del aborto a la ley en este caso, ¿no? En segundo lugar, la segunda verdad negociable a la que se refiere el Papa Benedicto, sintetizando la doctrina social, es el de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Si hay algo que la Constitución del 80 hizo, y fue un progreso, fue reconocer por primera vez la importancia y trascendencia de la familia en el ámbito constitucional, y no solo eso, imponerle al Estado el deber de propender al fortalecimiento. Y no lo hacen cualquier regla, lo hacen el artículo primero, es decir, de entrada al ordenamiento constitucional señala la trascendencia y la importancia que tiene la familia, ¿no? Ahora, la propuesta del artículo 10, por supuesto, ustedes la están mirando, ¿no?, reconoce y protege a las familias en sus diversas formas. En el artículo 10, primero está rebajando la trascendencia dada a la familia, ¿no?, lo desplaza, y claramente esto no corresponde a la trascendencia que los chilenos le damos a la familia. Si hay algo que los chilenos declaran en todas las encuestas, es que la familia está en el primer lugar de sus prioridades. En segundo lugar, se define a la familia. Prácticamente ningún texto constitucional define a la familia, no lo define por la complejidad que es definir la familia, ¿no? Y además, al hacerlo se deconstruye su concepto. Fíjense ustedes que se define a la familia de manera completamente prescindente y aislada a los vínculos filiativos o consanguíneos, de manera que en realidad la familia pasa a ser, de alguna manera, un constructo. Basta que dos personas decidan, ¿no?, calificar su relación como familia para que la vamos a considerar como familia. Podrían ser un grupo de amigos, podrían ser, ¿no es cierto?, por supuesto, quienes de alguna manera se reconozcan como tal. Y si todo es familia, nada es familia. Y obviamente con esto se está deconstruyendo.
Y quiero apuntar además a algo, yo fui 2 veces a la convención, me tocó hablar precisamente de eso, y harto hincapié en que ninguna constitución, salvo la boliviana, utiliza además la expresión familia en plural, y no la utilizan en singular, para decir que solo una estructura familiar es reconocida, sino que porque la familia es una comunidad única e insustituible. Eso quiere representar el singular. No hay nada que el Estado, ninguna solución que el Estado pueda recrear, que jamás pueda entregar la misma experiencia que la familia otorga a la persona, ¿no? En cuanto al deber preferente de los padres de educar a sus hijos, se elimina la garantía actual expresa del artículo 19, número 10, por lo tanto, el artículo 10, ¿no es cierto?, actualmente, número 10, inciso segundo, reconoce expresamente, respondiendo a los tratados internacionales suscritos por Chile. Se elimina además la referencia expresa a que los padres pueden elegir la educación de los hijos conforme a sus creencias. El artículo 19, número 11, hoy señala que los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento, y se sustituye por esto, que si uno lo lee claramente, ¿no es cierto?, por una parte, y sí se les reconoce expresamente el derecho a elegir la educación a los pueblos indígenas, o sea, por lo tanto, los padres indígenas sí van a tener un trato distinto, ¿no? Y Carmen, la perdón, norma lo que perdón. hace es consagrar, ¿sí? No, es que yo, para dejar espacio para la conversación, está súper interesante, son temas relevantes, pero mejor si puedes cerrar y así Sí, voy dejamos cerrando. espacio. Solo termino aquí para cerrar Por entonces y favor, decir que, gracias. aquí un segundo, solo decir el que basta con que ustedes lo miren para que evidentemente concluyan que no se le reconoce a los padres, sino a un conjunto de personas, obviamente diluyendo la importancia de los padres, y se le condiciona al interés superior y a la autonomía progresiva en puras preguntas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué es lo que hay detrás de esto, de subordinarlo a la autonomía progresiva? En mi opinión, una ideología, después puedo volver sobre eso en la conversación, y un desconocimiento en realidad de las realidades de la infancia en Chile. Voy a avanzar aquí, va a haber la libertad religiosa, pero solo a modo de conclusión de esta parte, lo que quisiera recordar es que la Constitución es un texto, ¿no?, ético, moral, en cuanto contiene la síntesis de los valores que se estima que tienen que orientar el ordenamiento constitucional. Creo que consagrar en este texto como principio cardinal que la vida humana del que está por nacer no es relevante es una señal que es profundamente injusta, es una señal, ¿no es cierto?, profundamente, en mi opinión, inmoral, y claramente es desproteger al más desventajado de los desventajados, que es el que ni siquiera puede hacer nada por protegerse o defenderse, ¿no? Y con eso termino, Ignacio, diciendo que mucho de lo que está aquí, estas ideologías no son nuevas, son reproducción de otras que ya sabemos sus consecuencias, de manera que lo que uno está anticipando no es simplemente por querer ser agorero de todos los males, sino que basta por ir a mostrar lo que está pasando en los países europeos, ¿no es cierto?, en los países en Estados Unidos con estas mismas ideologías. Eso, muchas gracias.